Bueno, buenas tardes. Bueno, el estar hoy aquí simplemente es por las repetidas ocasiones en las que os he citado para después de temporada y que todas esas preguntas que en esos momentos no podía ni quería responder porque todavía no había acabado la misma, pues ahora estoy a vuestra disposición para responderlas y para hacer un análisis de cualquier cosa que queráis, de cualquier pregunta, de los hechos que han podido ocurrir a lo largo de toda la temporada. O sea que cuando queráis empezamos y yo, a partir de vuestras preguntas, intentaré pues, desarrollar lo máximo posible todo lo que en ese momento no puede contestar. Vamos a empezar por el final. ¿Cómo ha ido la reunión o las reuniones con Álvaro de estos días? Bueno, yo creo que cuando acabas la temporada es muy importante sentarse con el presidente para establecer un cambio de opiniones con respecto a lo que ha pasado durante el año. Yo creo que el aprendizaje que el club, el entrenador, jugadores y el presidente en su primer año que hemos vivido este año, pues es como si hubiéramos vivido tres. Entonces, el tener una reunión larga y tranquila, sin ninguna presión de resultado, después además de haber estado una semana de comillas de descanso, ¿no? Pues yo creo que es lo más positivo. Yo lo que intenté es expresarle todas las cosas para mejorar como club, porque yo me siento muy identificado con el club y con el proyecto y con todo lo que hago, y él exactamente lo mismo, ¿no? Y fue pues una reunión muy amena y donde yo creo que lo más importante fue la sinceridad con que los dos afrontamos todos los problemas que hemos tenido durante este año y cómo evitar que vuelvan a pasar, ¿no? Yo creo que así fue la reunión y es muy positiva, la verdad. Si eres un entrenador con un año más de contrato, supongo que habéis hablado de tu continuidad, evidentemente. ¿Cómo está ese tema? Bueno, es una cosa muy clara, ¿no? Igual que el año pasado, habiendo conseguido la mejor temporada de la historia, quedando quinto, playoff, copa, equipo revelación, 2 jugadores en el quinteto ideal de la Liga Endesa, jugador Endesa y todas estas cosas, tenía contrato y casi al final no continuó. Eso quiere decir que mi continuidad no siempre depende de una situación contractual, depende de una estructura, de un equipo y de una idea de proyecto, ¿no? Entonces, en este momento, lo más normal es que yo cumpla mi contrato aquí, pero tampoco tenemos una cierta claridad de lo que va a pasar con el club, ¿no? La incertidumbre es grande, está claro que nuestra categoría a jugar el próximo año es la Liga LEB, entonces hay que ver qué proyecto tenemos para esa Liga LEB, qué estructura, qué ayuda, si estamos solos, si no estamos solos, si tenemos que hacer un equipo solo de guipuzcoanos, si tenemos que hacer un equipo solo de gente de 19 años, y en función de la estructura que hay alrededor del club y el club tendremos que tomar decisiones, pero no solo yo haré lo mejor siempre pensando en el club, no solo pensando en mi persona. ¿Tú quieres seguir en el CBC? Sí, yo tengo un contrato y aquí estoy súper contento, eso es una cosa que está clara. Si no, lo más fácil para mí hubiera sido cuando al principio de temporada los objetivos que yo había planteado como entrenador, de crecimiento, de desarrollo, de conocimiento a nivel europeo con un equipo que nunca había estado en una competición europea, el club me ofrece la posibilidad de, ante ese cambio de planes tan drástico, de no jugar en Europa, de tener una plantilla con mucho menos presupuesto, de tener incertidumbre constante, me hubiera ido en ese momento porque creo que el año pasado alguna situación laboral hubiera encontrado a lo largo del año, ¿no? Entonces, una vez que yo afronté ese reto de dificultad, no tiene ni más duda, vamos, que yo quiero continuar en Guipúzcoa, porque estoy a gusto aquí, en la ciudad, con la afición, yo siento identificado, ¿no? Lo que pasa es que no siempre se puede pensar en uno solo y también hay que pensar en cómo va a estar el club y qué situación va a tener de aquí a pues, 15, 20, 25 días, ¿no? Y entonces era el momento de hablar de diferentes situaciones, no solo del entrenador, sino de muchas más cosas, ¿no? Sí, efectivamente el equipo está en LEB, pero todos sabemos que podría pasar cualquier cosa. ¿A ti te da igual la categoría en la que estás? Sí, yo siempre lo he dicho, a mí lo que me gusta es el baloncesto. Lo que sí quiero que quede muy claro es que porque el club si está en ACB, eso no quiere decir que Sito Alonso vaya a continuar de una manera segura. Porque si está en LEB tampoco es seguro ni tampoco es inseguro. ¿Qué quiere decir? Que no se puede jugar en ACB a cualquier precio. Yo creo que este año hemos aprendido que nosotros teníamos unos objetivos marcados como entrenador, como jugador, como club, con respecto a esta campaña, que era muy ilusionante, y se han visto truncados por una situación puntual muy cercana al inicio de intentar alcanzar esos objetivos. Entonces, cuando tú tienes un objetivo marcado, aunque inmediatamente cambies tu pensamiento con ese objetivo, te queda algo dentro de lo que no puedes funcionar de la misma manera. Entonces, si el club, por ejemplo, dice, bueno, tenemos lo que pasó el año pasado, todo el dinero que no recibimos de la Diputación, pues lo sabemos el 1 de junio,
Y entonces sabemos que el equipo va a competir por intentar no descender, por intentar formar a jugadores jóvenes y por intentar ilusionar al aficionado de Guipúzcoa con más guipuzcoanos, ¿no? Entonces tenemos el objetivo claro, pero el año pasado no lo hubo. No lo hubo porque todos teníamos unas expectativas que cambiaron en un momento determinado y eso es imposible de solucionar de inmediato. Entonces, el club sale ahora, sabe que sale en ACB, sabe que sale en nuestras circunstancias, perfecto. Entonces eso hay que saberlo, no solo el entrenador, sino todos, ¿no? Yo creo que es lo más importante para seguir aquí, no solo entrenadores, sino jugadores y el propio club, ¿no? El tener un objetivo claro y marcado, con 0 euros, con 5 o con 35. Pero saber exactamente a lo que se juega y por lo que se lucha, ¿no? Entonces, por eso digo que no a cualquier precio en ninguna categoría. Sí, tú estás hablando de condiciones para que se tienen que dar para que sigas el año que viene. No, para que el proyecto sea ilusionante, no para que Sito tenga que continuar. Es decir, igual, si Sito tiene muchas ganas de continuar, pero nadie apoya al Guipúzcoa Basket, el Guipúzcoa Basket no puede hacerse cargo del contrato de Sito. Lo que Sito no va a hacer aquí es decir, no, y ahora me quedo para que... La cuestión es ayudar en todo lo posible a que el club siga por la línea que ha seguido ahora. Entonces los esfuerzos que tenemos que hacer todos para que esto siga adelante los haremos, pero primero hay que saber la situación real. Es que sin saber esa situación es muy complicado el saber cuál va a ser el devenir del club. Aunque en este claro yo lo tengo súper claro, con la redundancia, ¿no? El equipo está en Liga LE y hay que intentar hacer un proyecto para que esa categoría pues dure lo menos posible, ¿no? Pero sobre todo que todos nos sintamos identificados con ello. Pero lo que yo te iba a preguntar es, no es una situación meramente económica, hay muchos condicionantes. Claro, ya es como el año pasado, una situación de estructura, de ver qué va a pasar, ¿no? El año pasado yo creo que tuvimos un éxito tan grande que no es fácil canalizarlo. El no haber tenido un éxito tan grande significa que no sepas verdaderamente cuál es tu verdadero camino, ¿no? Y por mucho que el año pasado y Guipúzcoa Basket ahora pueda tener un éxito tan grande como el que tuvo, no significa que siempre lo vaya a tener. Y entonces parece que el empezar de esa situación que empezamos el año pasado parecía, no te preocupes, porque ahora está en Salgado, Doblas, está Sito y esto se soluciona de una manera inmediata. Y entonces, bueno, no pasa nada. Ha venido Quintelbus, ha venido regular, pero podemos esperar porque no. Entonces hay que saber claramente lo que queremos y buscarlo, ¿no? Y entonces, una vez ahí, ya veremos si nos equivocamos o no. Por eso digo que no es una situación económica, es una situación que la economía marca totalmente dónde vas a estar y cómo vas a estar, y luego otras cosas de estructura, que son las más normales para estar a gusto en un club, pero no el entrenador, sino cualquier persona del club. En el balance que habéis hecho ahora del Duque, bueno, sabemos algunos de los obstáculos a los que os habéis tenido que enfrentar, pero ¿qué errores crees que Sí, esa es una pregunta un poquito más larga ya. Entonces, mira, lo primero para mí fundamental analizar es lo de objetivos marcados, objetivos cambiados. Para mí esto es una cosa que hace mucho daño. Yo siempre he pensado que da igual de lo que dependa un club a nivel institucional o a nivel de recursos, fuera de lo que es lo deportivo, da igual, siempre y cuando tengas tiempo para reaccionar. La falta de reacción que podemos tener hasta este tipo de situación, falta de reacción que supone no poder fichar a uno de los mejores pibos de la competición que ha jugado en Obradoiro, no poder fichar a los mejores escoltas nacionales que ha jugado en Murcia, no poder competir para incluso llegar a una oferta que le pareciera un poco interesante con Nacho Martín, no poder competir para fichar a Saúl Blanco, no poder competir para poder fichar a Saúl Blanco, pues todo esto hace que tus dimensiones cambien, ¿no? Y esa falta de reacción que pudimos tener a nivel de la urgencia que suponía, pues lo hemos pagado, ¿no? Pero falta de reacción porque tuvimos que hacer malabarismos. Los malabarismos son que un jugador que para ti ha sido buque insignia como el Jimmy Baron, que llegó aquí recién operado y lesionado, que no podía participar en las primeras jornadas de la competición, tengas que intentar que salga de aquí para que tú puedas fichar algo, ¿no? Y entonces ahí pasa la segunda parte, que hemos cometido los errores y que como yo, responsable deportivo, asumo menos. ¿Cuáles son los primeros? Aceptar las condiciones en las que llega el club. Tú cuando eres un entrenador tienes que intentar separar lo profesional de lo verdaderamente deportivo en cuanto al club. Tú sabes la situación del club y entonces planteas, ¿no? Y el club entiende también que la situación del club no es la mejor. Porque en un club con tan pocos medios como hemos contado este año no puedes pensar en rehabilitar a jugadores y pensar en gastar esfuerzos en que un jugador pueda estar en 2 meses, sino que tienes que recibir de un jugador tan importante resultados inmediatos. Una vez que tenemos la situación de que no podemos cambiarlo porque no lo podemos permitir, hay que rehabilitarlo, se rehabilita, pero tarde, ¿no? Entonces la falta de previsión, no por no trabajo,
sino de previsión de lo que pasó en un periodo tan corto de tiempo, hace que la lesión de Lofton se convierta en un calvario muy importante, ¿no? Y entonces es un error mío en ese caso no forzar la máquina muchísimo más para intentar traer a cualquier tipo de jugador que nos pueda ayudar en la filosofía, porque estar 56 días sin un jugador americano y otro rehabilitándose genera un problema a un club tan pequeño como el nuestro después de ese mazazo tan grande que ha perdido unas señas de identidad en jugadores que mantenían un estatus muy importante dentro del equipo, ¿no? ¿Qué supone eso? Dice, pero tienes Salgado, Douglas, pero es que no es lo mismo. Salgado fue para mí el mejor, uno de los mejores pases de la competición del año pasado, pero con un equipo hecho para Salgado, hecho para que él tenga un protagonismo terciario, ¿no? Y que los primarios o secundarios los proporcione él por medio de su juego, ¿no? Douglas pasa a ser un jugador fundamental y Papamacarios pasa a ser un jugador anotador. Por lo tanto, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y todo eso supone un error grandísimo, que es difícil el tener la previsión de que puede pasar, pero del cual tenemos que aprender. Y yo estoy hablando del entrenador, del entrenador. Un fracaso, que no la temporada en sí, sino un fracaso para mí muy grande, es el no haber conseguido sacar un rendimiento muy alto como el que yo pensaba sacar a Guille Rubio. Y estoy hablando de mi fracaso, no el de Guille Rubio. Yo soy un entrenador acostumbrado a sacar un rendimiento alto a los jugadores que tengo y no he podido hacerlo con Guille. Y Guille era de los jugadores que queríamos fichar cuando la situación económica era buena, era normal, no buena, normal, ¿no? Y es un jugador por el que nos congratulamos de haberlo fichado y que quizás en esta misma situación lo volveríamos a fichar, pero que no ha dado el resultado que yo quería para que él triunfara como hizo Vidal el año pasado después de pasar varios años jugando menos minutos, ¿no? Y luego, como entrenador también, el no ser capaz de hacer entender a Kutsic y a Taylor de que este club es diferente, de que esta ciudad es diferente y merece un tipo de responsabilidad diferente. Ellos son buenos chicos, son buenos profesionales, pero no es suficiente, ¿no? Para jugar en un equipo como este, cuando la situación está en un momento complicada, has de hacerte a la ciudad y al equipo. No puedes esperar que todo vaya a hacerse a ti, ¿no? Y entonces eso es un error que tenemos que solucionar también, ¿no? Y como último, el no poder convencer a un jugador de la calidad como el Kenny Ibekwe de que él tiene que jugar una posición determinada para triunfar en ACB, y cuando él tenía alguna duda antes de ficharlo, pues haber tomado la responsabilidad inmediata de no ficharlo, ¿no? Pero no porque haya hecho una mala temporada, sino porque el puesto que tenía que ocupar, que nos hacía falta a nosotros, no es el que él quería, y eso a veces distorsiona la capacidad de rendimiento de un jugador, ¿no? Estos son uno de los errores, yo creo, más importantes que hemos cometido, ¿no? Aparte, obviamente, de tener un aprendizaje en los 11 partidos que hemos perdido por 4 o 5 puntos con finales apretados, que eso no solo depende de una estructura de equipo, de una plantilla, sino depende de intentar llevar mejor la presión, el factor mental, ¿no? Y eso está claro que si hubieran caído 2 o 3 de nuestro lado, pues estaríamos hablando de exactamente lo mismo, pero en categoría CB, ¿no? Eso es un poco el resumen que yo hago así. Pero quiero dejar claro que todos estos puntos que yo he tratado dependen exclusivamente de Sito Alonso, porque Sito Alonso lo que hace siempre es analizar los errores y las cosas que él puede mejorar y no pierde el tiempo en lo que los demás pueden haber hecho para mejorar, sino que intenta dar consejos al club para que todos mejoremos, no solo dependen de Sito Alonso estos que hablaba. Sí, Sito, ¿hasta qué punto la temporada pasada tan exitosa ha podido influir de forma negativa? En todo, pero no por conseguir un éxito, sino por no saber digerirlo. Yo creo que es muy importante cuando un club tiene una historia tan corta como el nuestro, el saber cuál es su media, su porcentaje real de victorias, de derrotas, de éxitos y de no éxitos, ¿no? El año pasado solo recordamos a jugadores como Vidal o como Jimmy Payron o como Andy Pank, pero quizá nos olvidamos de otros que también fueron muy importantes y que ahora mismo no tienen equipo o han jugado en equipos, por ejemplo como Andy Oguide, que ha bajado de categoría en la segunda división del baloncesto español, y que esos nos ayudaron a tener un rendimiento muy alto. Andy Betts no tiene equipo, ¿verdad? El mismo Peter Loran ha fichado por otro equipo, ¿no? Y entonces eran jugadores secundarios que eran muy importantes para la filosofía y que, sin ser las estrellas, permitían que el grupo fuera adelante en cualquier tipo de situación. Entonces, eso lo hemos ido perdiendo este año y hemos tenido que enseñar a los demás, pero siempre contar reloj, a lo que significa ese tipo de valores que esas personas nos dejaron, ¿no? Y no lo hemos podido conseguir, ¿no? Está claro que solo el basarnos en las figuras de estos 3 jugadores importantes a nivel deportivo no los hemos podido reemplazar. ¿Pero por qué? No porque no lo hayamos intentado, sino porque tiene su dificultad.
tiene su dificultad, y eran los que soportaban el peso deportivo y también económico del club, ¿no? Y al tener este mazazo, pues yo creo que eso nos ha costado reemplazarlo, ¿no? Entonces, ese éxito, no porque la gente haya pensado, porque el club o el entrenador haya pensado que lo íbamos a repetir, sino porque en la atmósfera teníamos unos objetivos marcados, lineales, de lo que habíamos conseguido antes, que esa frustración de no haberlos podido disputar nos han hecho perder mucho tiempo al principio, ¿no? Y eso es como cuando tú tienes un trabajo, te ofrecen una mejora considerable por lo que tú has hecho bien, y justo antes de empezar te quitan esa mejora por un aspecto extra a tu trabajo. Entonces tú aceptas, sigues trabajando, tienes la misma ilusión, pero te queda algo y te cuesta aceptar ese mismo rol que tienes. Y eso pasa en todas las situaciones. Y eso nos ha lastrado desde el principio, ¿no? Y entonces yo creo que es una cosa de la que hemos de aprender y de la que yo he aprendido mucho. Sí, en la anterior respuesta utilizabas la palabra fracaso y puntualizabas, no hablo de la temporada. ¿Cómo valoras esta temporada? Sí, en ningún momento con la palabra fracaso. Para mí, tildar de fracaso deportivo una temporada con todos los acontecimientos que os he estado transmitiendo desde aquí, yo creo que es faltar respeto a mucha gente y al trabajo que se hace, ¿no? Al club, al trabajo, al presidente, al entrenador, ¿no? A los jugadores. Porque yo creo que lo que suele pasar en este tipo de circunstancias, cuando tienes una temporada tan dura, que al final hemos estado luchando para la permanencia, pero en un momento determinante de la Copa del Rey íbamos últimos a 3 o 4 victorias de la salvación, y que hemos logrado encender la llama otra vez y que nunca hemos perdido la simbiosis y la relación y la unión con la afición, es porque ha habido algo. Ha habido algo diferente a una situación tan mala que pueden vivir otros clubes, otros equipos. Ha habido algo que ha encendido siempre esa llama a la esperanza y al trabajo. Ha habido nunca ha habido un abandono ni del entrenador, ni de su staff, ni del club, ni de jugadores importantes ante esa situación, ¿no? Siempre han intentado dar un paso más ante todo lo que ha pasado. Y entonces, cuando tú tienes los medios que tienes e intentas darlo todo, nunca puedes hablar de fracaso. Puedes hablar de que en momentos determinados has sufrido pequeños fracasos, como los que yo he comentado, en los que no has sido capaz de meter a la gente dentro de ese objetivo que querías tener. Pero como he dicho, para mí no cambia la palabra, ni mi vida, ni un palmeo de Ben Sabonsu, ni el tiro que falla Papa Macarios perfectamente tirado contra el Russell Monbus, ni lo que perfectamente bien han hecho otros equipos en la segunda vuelta, como el Fuenlabrada, que yo desde aquí aprovecho para felicitarles, y que lo he hecho personalmente también, porque han hecho una segunda vuelta, sobre todo un tramo final, excepcional. Han ganado a Estudiantes fuera de casa, iban ganando de 30 Estudiantes, han ganado en Bilbao, o sea, han ganado en pistas, donde han ganado en Badalona, donde es muy difícil ganar, y tienen todo el mérito de haberlo conseguido. Sí, no lo valoras como fracaso, pero ¿cómo valoras la temporada? Lo valoro como una situación complicada de aprendizaje constante ante un club que para sobrevivir necesita el apoyo de mucha gente, porque es un club, como siempre ha demostrado, humilde, trabajador y responsable, porque él ha bajado, como dije en la rueda de prensa, deportivamente, pero no se le puede tachar de nada como club. Económicamente no ha bajado de categoría, está en puestos de Europa, ¿no? Y eso es muy importante que se me entienda bien. Cumple, da la cara en muchas situaciones, y eso se tiene que hacer respetar y valorar. Pero como club hicisteis una cosa muy importante también por un jugador como Korolev, aguantando en un año que se recuperara. Sí, no. Eso es un error importante. Yo creo que es un error importante del que también tenemos que aprender. Yo creo que los jugadores no tienen que ser buenos solo para el club, sino que tienen que ser buenos para el entrenador. Entonces, Korolev no hemos podido hacer un diagnóstico real de lo que ha tenido como jugador, porque su historial nos ha llevado a ver que se lesiona pues, cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, estas apuestas, que es una cosa de la que quiero hablar también, que se hacen esa apuesta al renovar a ese jugador en ese momento que no era tan complicada como pudo ser luego. Es decir, esa apuesta que tú haces, que es un jugador que calidad-precio entra dentro del presupuesto del club por cómo estaba en ese momento, cuando cambia la situación se convierte en un jugador súper caro para el club en cuanto a lo que ha rendido aquí. Pero es que no es culpa de Korolev, es culpa de la situación, bueno, que un jugador no puede rendir porque el entrenador no le saca rendimiento, o porque como él tiene una serie de lesiones que le impiden rendir como él quiere. Entonces, en ese momento que el club se queda en una situación económica mucho más complicada, su contratación, que ya estaba hecha, es problemática 100%, y se le busca una salida, pero sin ningún tipo de recambio. Sin ningún tipo de recambio, porque no puede seguir el ritmo que el equipo necesita en cuanto a intensidad, en cuanto a espíritu, porque pues, su cuerpo no se lo permite, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero apuestas ha habido muchas en el club, y no solo cuando la situación económica ha sido complicada, sino cuando ha sido normal, porque ahora es fácil hablar del rendimiento de Raúl Neto, pero Raúl Neto es un jugador que viene con 18 años y que supone un esfuerzo grandísimo para el club el haberlo traído, porque es una apuesta de verdadero riesgo, y que el año pasado quedó quinto con ese jugador.
Supone una apuesta grandísima traer a Peter Loran, que era un jugador que había estado 4 o 5 años destacando en LEP, pero que nadie le había dado la oportunidad de jugar en ACB. Supone una apuesta grandísima traer a un jugador que casi se tiene que retirar del baloncesto durante 2 o 3 veces en la temporada y que nadie había fichado, que era Andy Betts. Supone una apuesta grandísima también traer a un jugador como Papamacarios, que es un jugador pues, que no conocía la liga y está en nuestra liga porque ha querido jugar y porque ha querido compartir temporadas conmigo. Y entonces esas apuestas que haces te pueden salir mal o bien, pero no podemos fijarnos si son las que nos salen mal. No, hay que ser realistas y hacer una media y ser consecuente con lo que haces. ¿Que la apuesta ha sido clara de Quintel Woods? Por supuesto. Yo hablé con una persona sobre Quintel Woods que había jugado con él y me dijo, no lo fiches nunca, por favor. Cuando le dije lo que el club estaba dispuesto a pagarle, me dijo, tráelo mañana. Entonces hay que ser consecuente con lo que el club tiene y con las apuestas que tiene que hacer para sobrevivir en una categoría tan exigente como la ACB. Q ha demostrado que tiene categoría para jugar en GBC, sino en cualquier equipo, pero después de una rehabilitación deportiva y personal. Y entonces eso nos ha costado pues, un desgaste muy importante, sobre todo al no tener otro jugador, que para mí no era una apuesta, que era Chris Lofton. Y por eso hicimos una cláusula para que su lesión se acentuaba, poder desprendernos del, pero no hemos tenido la fortuna de poder fichar a otro jugador que nos hubiera ayudado segurísimo. O sea, son muchas apuestas, como la de Kene, nunca había jugado en este baloncesto, como la de otros jugadores, que hay que hacerlas porque la ocasión la merece, porque no tienes más, ¿no? Y entonces, no solo hay que reconocer las que no has acertado, sino hay que reconocer las que has acertado. Dani Díez, has acertado plenamente. Y dice, ¿por qué lo has hecho? Porque necesitabas una cesión, necesitabas un jugador joven para que tu plantilla diera el presupuesto que tenías, ¿no? Es un jugador que había jugado en la 4ª división española, que no había debutado nunca en la ACB y ha hecho un papel, yo creo que importante para el GBC, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar todo, ¿no? de una manera justa, ¿no? Y por eso ir a reconocerlo, como yo ya sabéis que siempre lo hago, porque no tengo ningún problema en hacerlo. Sito, ¿cómo de importante o cuánto ha lastrado la falta de ese escolta, ese papel que iba a cumplir Chris Lofton, que luego iba a cumplir Luther Head? ¿Cómo ha lastrado eso en la construcción y el desarrollo? Luther Head y muchos más. Bueno, de acuerdo. Mira, eso lastra de una manera muy clara, pero sobre todo por una cosa en la que nos tenemos que parar a pensar también. O sea, el Manus Papamacarios, por ponerte un ejemplo de lo que puede lastrar, es un experto defensivo. Está en lista un número de alto de minutos porque entiende la filosofía del entrenador, entiende lo que queremos mejor que nadie, cómo se tiene que defender y sabe, porque ha estado en 1000 clubes, cómo tiene que reaccionar ante situaciones de dificultad, ¿no? Entonces, cuando tú ya no traes ese escolta tirador, porque no puedes, Papamacarios piensa, ¿quién anota aquí? ¿Quién tira? Q no está preparado todavía para hacerlo y él asume unos roles que, aunque no los tiene establecidos por el entrenador, tiene que asumirlos por la dificultad que tiene el equipo. Y cuando mejoran esos roles a nivel de anotación, empeora en lo que él es el mejor. Y a partir de ahí ya tenemos falta de identidad. ¿Qué es falta de identidad? Ir perdiendo de 20 contra Fuenlabrada en casa, ir perdiendo de 18 contra Bilbao en casa, ir perdiendo de 20 contra Estudiantes en casa. Aunque luego el equipo recupere esa identidad y sea capaz de jugar los últimos 3 minutos contra estos 3 mismos equipos compitiendo y que una canasta de Sergio de 3 puntos pues, dinamite nuestras opciones contra Fuenlabrada, que una canasta de Raúl López dinamite nuestras opciones contra Bilbao, ¿no? Que una canasta de Estudiantes en los últimos momentos determine que no podemos ganar ese partido, dinamite nuestras opciones. Pero esa identidad que recuperamos por emergencia en los últimos cuartos no la tenemos como identidad propia de empezar el partido. Y eso dificulta enormemente la capacidad que tiene el equipo de jugar con la filosofía que quiere su entrenador. Igual con otra filosofía podemos buscar un rendimiento con ese tipo de jugadores y sin ese americano. Podemos jugar a 50 puntos, a 40, pero no se puede cambiar la dirección total de los acontecimientos para digamos, engañar al jugador porque pensábamos que iba a venir otro, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y así lo intentamos, así vino luego, ¿no? Pero sí que se puede hacer para cambiar esa filosofía en un partido contra Gran Canaria. Bueno, te falta Quintel Bus, te falta tal en las últimas jornadas y juegas a 50 puntos y casi ganas, pero no como filosofía del club. Entonces la gente no se divertiría o no estaría apoyando al equipo como lo ha hecho hasta el final, ¿no? Sí, tú hablas a menudo de las reglas del equipo, de las reglas que tú quieres para tus jugadores. ¿Qué reglas nuevas vas a incorporar después de esta temporada tan dura a tu particular estilo como entrenador? Bueno, como filosofía depende de donde estés siempre y qué equipo tengas, ¿no? Pero siempre hay unas líneas básicas que no voy a cambiar nunca, que es el respeto por el trabajo que se está haciendo. O sea, yo creo que cuando eres parte de un club y tienes un entrenador
has de respetar las reglas básicas que te pone, ¿no? Porque piensa que son las mejores para ese tipo de equipo y para ese club. Yo estoy hablando del respeto, el respeto da lugar a la no vagancia, al trabajo, al sacrificio, a la defensa, a no parar nunca. Esto es una cosa que no cambiaría en mi vida. Lo que sí está claro que tienes que cambiar es tu reacción, ¿no? Tu carácter en cuanto a los problemas que pueda tener el club, ¿no? Es decir, puedes tener una situación arriesgada y tienes que ser más exigente para que eso pase, para ayudar al equipo y al club. Es decir, mira, yo confío mucho en mis posibilidades, pero hay que traer a alguien inmediatamente ya, porque si no, pero como confío tanto en ellas, pues quizá incluso en mi carácter demoro esa situación y no aprieto, como quizá debería apretar, pero no para que el club reaccione, sino para ayudarnos a todos, porque aquí el responsable deportivo soy yo. Entonces, cuando uno confía tanto en lo que está haciendo y confía tanto en la gente que tiene alrededor, muchas veces se olvida de que necesita una ayuda extra para tirar adelante, ¿no? Y yo creo que eso aquí ha llegado, porque llegó en función de Paulic y Morris, pero quizás era demasiado tarde, ¿no? Quizás en este momento, es muy fácil analizarlo ahora, pero para mí el equipo ha jugado a un gran nivel en muchos partidos desde después de la Copa del Rey. En muchísimos partidos, casi idéntico al año pasado, con muchos menos mimbres en cuanto a experiencia, conocimiento de liga y este tipo de situaciones que comentábamos antes. Sí, ¿qué posibilidades ves reales de que sigamos en ACB la próxima temporada? Bueno, es una cosa que hablar de ello para mí supondría el dar esperanzas o no de una manera equivocada, tanto al aficionado como o faltar respeto un poco a la gente que verdaderamente se ha derecho en jugar en ACB, ¿no? Que es Burgos y ahora están luchando por ello Alicante y Andorra. Ellos tienen un tiempo para conseguir todos los requisitos necesarios en la búsqueda de esa plaza en ACB, y hasta ese momento yo creo que hablar de otra cosa, en mi opinión, es divagar o perder el tiempo o hacer que la gente pueda tener una esperanza que yo no puedo darle, ¿no? En este momento el equipo, hasta que no se demuestre lo contrario, es un equipo de Lepe. Sito, ¿estás contento y satisfecho con el trato, con el comportamiento del club en general y en particular contigo? Sí, el club, mira. Estar contento o descontento para mí no siempre depende del resultado que obtengas de las personas, ni de un partido, ni de un equipo. Muchas veces has de conocer también la profundidad o, digamos, todo sobre un club, sobre un entrenador y sobre un jugador. Y entonces mucha gente califica a alguien sin conocerlo. Entonces, por determinadas circunstancias que hayan podido pasar durante el año de muchísima dificultad y de un fácil... es fácil opinar sobre ellas, pero muy difícil gestionarlas en realidad, ¿no? Yo creo que hay que tener un respeto grande hacia todo lo que se ha hecho. Hemos cometido errores y tanto Álvaro, en función del presidente que tiene, como Sito, como responsable deportivo, los hemos hablado, pero no para que mejore Álvaro y Sito, sino para que Guipúzcoa Basket pueda seguir, como siempre, avanzando y no rendirse y seguir trabajando en la situación que esté, ¿no? Pero para eso es muy importante dar un paso adelante a nivel de estructura, a nivel de aprendizaje que hemos tenido este año. Y eso yo creo que tanto Sito como Álvaro lo hablamos tranquilamente durante 3 o 4 horas y pusimos todas las cosas que hemos de mejorar. No criticamos las cosas que han pasado mal, que eso es lo más fácil y lo que no sirve para una mejora, sino que hablamos de todo para que siga Álvaro, no siga Álvaro, siga Sito, no siga Sito, el club mejore, que es lo único que importa. El baloncesto del Guipúzcoa Basket, ¿no? Y que pueda ofrecer baloncesto a esa afición que yo creo que ha demostrado, que yo creo que en muy pocas ocasiones se ha demostrado lo que ha pasado aquí este año. Aquí hay algo. Yo no sé si ha sido por el juego, por el nuevo club, por el Sito, pero aquí hay algo. Hay algo que ha pasado en este año, en estos 2 años, que es la identificación total de lo que pasa en la grada o lo que pasa en la pista. Y perder eso sería una pena para el baloncesto de Guipúzcoa, porque hay que tener un referente para formar jugadores. No se forman solos. Y los referentes son muy importantes. No se puede trabajar sin tener referentes, aunque en ellos, pues de momento no puede haber 2 o 3 guipuzcoanos. Hay, porque Motos y Julen lo son, ¿no? Y Motos, ahora nos olvidamos, pero Motos jugó en Badalona en el primer partido como un jugador normal y salió titular en el segundo como un jugador normal. A falta de ese jugador, él era el jugador que jugaba, ¿no? Y Julen, yo creo que ha tenido muchas dificultades, pero es una temporada brillante en cuanto a lo que yo le he pedido, ¿no? Entonces, hay que tener referentes para trabajar en el baloncesto con los chicos y chicas guipuzcoanos. Quizás estos 2 jugadores, Mikel ha jugado en Adeco Plata, pero no es importante, es una pregunta simplemente, ¿no es importante que Julen tenga minutos para poder desarrollarse? Sí, claro, por supuesto, es muy importante que tenga minutos cuando los tenga que tener. Los mismos minutos que son importantes para jugar le pueden hacer abandonar. Es decir, para conocer a un jugador perfectamente hay que saber cómo está anímicamente.
todos tenemos que imaginarnos cómo nos sentiríamos en los 3 primeros o 4 primeros meses de temporada si tú repentinamente pierdes al ser más importante de tu vida. Repentinamente, no dices, bueno, es que ya sabía que iba a tener un problema, no, repentinamente. Ese jugador necesita una ayuda, necesita que le mimen, que le cuiden, que le entrenen, que le ayuden cada día, y es lo que yo me he dedicado a hacer. A partir de que su estabilidad mental ha sido mucho mejor y que salir al campo, como el día de la Supercopa contra Bilbao, que no había ninguna presión, suponga una cosa súper difícil para él, se vaya acomodando mentalmente y pueda desarrollar su faceta entrenando y jugando a un nivel correcto. Pero aún así, aún a día de hoy, tiene que ser una persona a la que se le cuide y que se le mime. Mimar y cuidar no es ser vago y decir no trabajes, no, es ayudarle a que sea mejor como jugador y estabilizarle a nivel emocional, que yo creo que lo que necesita Julen y que lo está consiguiendo es muy, muy difícil, porque él es el jefe de su clan, digamos, es el jefe, y eso no es fácil, y los primeros meses fueron muy difíciles para él. Si te volviendo un segundo a lo que te había preguntado antes, hay un momento de la temporada en el que tu carácter, que siempre es, vamos a decir, muy parecido, estás como, no sé si calificarlo enfadado, molesto, no lo sé, sabes a lo que me refiero. ¿Se puede saber la razón de esas 2 semanas que...? No me acuerdo muy bien. Dices la de antes del caja laboral. Sí, porque eso es lo que pasa, que a mí, y es una cosa que es fundamental, todas las cosas que suceden dentro de un equipo o dentro de cualquier situación deportiva, me gusta mucho que queden dentro del club, ¿no? Y es normal que en ese caso, me parece que fue Álvaro, ¿no?, que tiene que decir por lo que está pasando, la situación. En ese momento perdimos la identidad. Perdimos la identidad en los partidos de Tenerife, en el partido de Valladolid. En esos 2 o 3 partidos perdimos nuestra identidad, porque yo creo que fue en el momento donde menos jugadores, o sea, donde había, más jugadores que no sentían lo que estaba pasando en el equipo, ¿no? Que su paso por él quizás era como circunstancial y no sentían la verdadera necesidad que teníamos de ellos, y era un momento complicado, en donde yo creo que el club adoptó medidas importantes, pero que muchas veces tenían que quedar entre nosotros, simplemente era por eso, pero no por mí. A mí obviamente no me molesta ninguna cosa de esas, porque creo que es normal a veces el hablar de la situación que está atravesando un club y muchas veces decir lo que estás haciendo con él, ¿no? Pero yo siempre creo que es importante, con respecto a los jugadores, sacar su máximo rendimiento internamente e intentar cuidar eso, pero nada más fuera de cualquier cosa ni cualquier situación. Primero, porque siempre, como ya conocéis, siempre voy de cara, ¿no? Entonces es una cosa que yo tenía hablada y que sentía molestia porque pensábamos, además me acuerdo que fue justo de perder uno de esos partidos contra Caja Laboral, que íbamos 4 arriba a falta de 55 segundos, ¿no? Y todo unido pues me hizo tener esa situación de enfado, que no de falta de positividad, de falta de energía, porque en el momento que yo no tenga eso, no hace falta que me enfade, voy al club y solucionado como, vamos, es que eso no cabe duda en mi carácter, ¿no? Sí, ¿qué supuso el partido del Palau? Porque luego 6 días más tarde. Fue la mejor medicina de todo el año. Es la mayor satisfacción que he tenido después de un partido. Este tío está loco, no, efectivamente. Hizo abrir los ojos ante una situación problemática de falta de identificación. El jugador que viene al GBC en una situación complicada o no complicada no puede tener no sentimiento por lo que está haciendo. Y entonces, no, que un jugador se va, que no se va, que es mejor jugar en Israel, que es mejor jugar, mira, aquí tenemos un problema, nos gusta el baloncesto, tenemos ilusión, se ha creado esto desde la nada, hay gente detrás, o quieres o no quieres. Hace falta perder de 50 para que Taylor se vaya y para que Kutsi se vaya, fantástico. Repito que ellos no son ni malos chicos ni malos profesionales, pero hacía falta en ese momento otro tipo de identidad, que eso quiero que quede muy claro, y que Kutsi se dio aquí partidos muy importantes, y Taylor lo intentó, pero pues, su mentalidad no era la correcta y era lo único que en ese momento estábamos capacitados para fichar, porque necesitábamos a alguien urgentemente, ¿no? Pero mira, eso supuso un cambio en la dinámica de muchas cosas y se ganó un partido a Valencia por muchos, digamos, condicionantes de corazón, digamos, ¿no?, por todo lo que pasó en esa semana, pero se ganó y se empezó a labrar un camino de esperanza ante una salvación que al final no se consiguió. ¿Y qué supuso la victoria en Fuenlabrada? Porque creo que también hay un paréntesis, ¿no?, en lo que era la esperanza del equipo. Yo creo que fue una noticia magnífica, ¿no? Yo creo que todos vimos a un equipo jugar excelente, ante un equipo que tenía una situación de presión más elevada que la nuestra ese día, y que sabía que si perdía su situación cambiaba completamente, y a partir de ahí pues nosotros sabíamos, no es lo mismo muchas veces cuando durante un partido, durante la vida o durante una temporada, cuando consigues un objetivo muy pronto, muchas veces sufres para mantenerlo. Es decir, si quizás hubiéramos ganado Fuenlabrada en la jornada 31, pues quizás nuestra mentalidad no se hubiera visto dañada.
pero sí que es verdad que quedaba todavía mucho tiempo, porque tú te vas a casa con una satisfacción tremenda, pero sabes que aún tienen que pasar muchas cosas, saben que en tu mente juegan los últimos partidos contra Valencia, Barcelona y Madrid, y que aunque tengas el empate con Fuenlabrada y el Basket habrás ganado, vas a tener que hacer unos esfuerzos muy grandes. Entonces, por eso los siguientes partidos, y sobre todo cuando vas a casa después de ganar a Tenerife holgadamente aquí, y con un muy buen partido, incluso luchando por el Basket Verás, perdido allí por 17, vas el domingo a tu casa y Fuenlabrada gana Bilbao. Y eso, aunque tú no lo quieras, mentalmente te va castigando y te hace jugar con una presión que tienes de hace mucho tiempo y que te vuelve a recordar que aunque hayas ganado Fuenlabrada, te quedan muchas cosas por hacer. Y juegas aquí contra Cajasol un partido, como vosotros definíais en ese momento, como una final, a vida o muerte, y que un palmeo de Mensahausen y una situación complicada en los últimos 25 segundos hace que no puedas ganar. Y entonces cambia radicalmente tu mentalidad otra vez y te pones otra vez, digamos, al límite en cada situación que estás jugando, ¿no? Entonces, por eso no es que fuera un cambio, es que te exigía ahora ir delante y depender de lo que haces en cada jornada también para ir delante, detrás, y ese partido que ganó Fuenlabrada después de ganar a Tenerife nos hizo un daño emocional. Pudimos recuperarlo contra el Cajasol, nos hubiéramos ganado, hubiéramos puesto entre las cuerdas también a Cajasol, pero hubiéramos tenido que ganar otra vez o a Barcelona, a Madrid o a Valencia, ¿sabes decir? O sea que esto era difícil, lo sabíamos, ¿no? Pero yo creo que el equipo mantuvo esa ilusión casi hasta el final, ¿no? Y desde el cuerpo técnico nunca se rindió para que todo el mundo tirara ante una situación complicada, porque lo más fácil era venirse abajo mucho antes. Sí, pero ¿qué opinas de la gran desigualdad en los apoyos? Parece que al Bilbao le dan todo y a nosotros casi las migajas. Bueno, yo primero que esto, mi opinión, desde mi humilde, vamos, yo no conozco verdaderamente cómo funcionan las cosas, ni es mi situación el hablar, ni mi obligación hablar de ellas, pero sí te puedo decir, oye, que si al Bilbao le han dado eso, fantástico que se hubieran dado también aquí Guipúzcoa Basket, ¿no? Yo es lo único que puedo decir, ¿le han ayudado a Bilbao? Fantástico, es lo que queremos también aquí nosotros, ¿no? Que nos ayuden. Lo que pasa es que la situación de cada sitio imagino que será diferente y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta, y desde mi punto de vista lo tengo para otras cosas, es que la ayuda de los demás cada día tiene que estar más limitada porque todo el mundo necesita ayuda. No solo el baloncesto, todo el mundo, pero que lo que me pregunta exactamente, ¿Bilbao le dan eso? Fantástico, ole por la situación, fantástico, me alegro. Claro que sí lo voy a decir, ¿no? Ojalá nos lo digan a nosotros, pero no puedo decir, no, ¿por qué no te lo dan a ti? No, yo simplemente te hablo de que me parece bien, no puedo decir otra cosa. ¿No te sientes discriminado? No puedo sentirme discriminado ante una cosa que no controlo yo. ¿Sabes lo que decir? Es una situación en que cada uno sabe, yo no tengo el control ni de las cuentas de un sitio ni de otra, ni podemos comparar Guipúzcoa con Vizcaya, es diferente, no lo sé, yo no lo sé, no puedo meterme en ese terreno, pero sí te quiero decir que no lo veo y digo, mira, decir, ¿por qué? No, que no se lo den. Hombre, si se lo dan, salvan a un equipo de baloncesto que para mí es lo importante, que haya equipos de baloncesto y más en el País Vasco, no tengo por qué estar en contra de esa decisión. ¿Más preguntas? Sí, una cosa más, Sito. No hablo de las circunstancias, hablo de ti. ¿Tienes fuerzas, ganas y energía para seguir en el GBC? Eso es una pregunta ahora que, conociéndome a mí, sabes que sobra. Fuerza y ganas, dice. Yo empezaría mañana, yo no tengo ningún problema. Eso no, o sea, cuanto más fuerte es el año, más fuerte es el equipo. Y yo he aprendido muchísimo y te vuelvo a repetir, me siento identificado con muchísimas cosas de las que suceden aquí. No solo deportivas, sino de la sociedad. Y estoy muy contento en Guipúzcoa y estoy encantado aquí. Otra cosa es que no puedes condicionar que tú estés encantado para condicionar la decisión de otras personas y lo que pueda pasar. Tienes que ser consecuente con la situación que está atravesando el club y ver lo que va a pasar dentro de unos días. Pero esto, vamos, esto es un regalo que me ha caído del cielo, el fichar por Guipúzcoa Basket, que nunca podré agradecer, ni ahora ni dentro de 15 años. Esto es una maravilla, entrenar aquí en Guipúzcoa Basket. Sito, ¿qué supone para ti entrenar a la selección sub-20 o en europeo? Pues una experiencia, fíjate que no me lo esperaba, desde luego, ¿no? Ni había pensado en ello, y suelo seguir mucho estas cosas, todo, de quién va a entrenar, ni quién va a entrenar, no sabía ni que no tenía entrenador, la selección U20, pero cuando recibí la llamada, pues una ilusión grande primero, ¿no? Muchas veces cuando has tenido más problemas durante el año, una inyección otra vez de que alguien se acuerda de ti a nivel de, no solo de formación, porque las selecciones no son solo formación, sino son competición, hay que ganar, ¿no? Entonces yo creo que el que confíe en ti es una inyección de energía también, ¿no? Si me hace falta una poca, pues ya me la han dado ellos también, pero suponen aprender también de una cosa de la que no tengo experiencia y de la que en estos días me están informando de cómo funciona para tener todo en la cabeza bien planificado y a partir del 15 de junio que empiece la concentración, pues ir al máximo para el objetivo, que es hacer rendir al máximo a ese equipo, ¿no? Es una ilusión muy grande.
Pero también he de decir, si no hubiera estado aquí en Guipúzcoa Vázquez, seguramente tampoco hubiera pasado eso. Algo han tenido que ver, mis 2 últimos años han sido aquí, ¿no? Y algo han tenido que ver también este año, y otras personas que me dicen, oye, ahora eres mejor, yo creo que eres mejor que el año pasado. Pues nunca se sabe, pero te voy a repetir que es una ilusión muy, muy, muy grande. Sí, pero si finalmente será tu continuidad en el club, bueno, hay 4 jugadores con contrato, contarías con ellos y contarías con alguno más de la temporada pasada, das por hecho que van a salir los últimos. Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Depende de qué categoría, depende si al club le conviene, es que hay una cosa muy importante, que el club se da un respeto en cuanto a la economía y hay que respetar las líneas de actuación que tiene, porque puede ir con la cabeza alta, o sea, no tiene que esconderse nadie porque le deban la mensualidad, ¿sabes decir? Entonces eso tiene problemas, como todo el mundo, para conseguirlo, pero lo consigue, sobre todo es responsable en cuanto lo que tiene que hacer para conseguir llegar a ese mes, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que aquí va a depender de todo lo que estamos hablando antes, lo mismo que Sito, ¿no? Hay jugadores como David, como Javi, ¿verdad?, como Raúl y qué más, me dices, como Julen, tiene contrato, pues que ojalá que sigan aquí. Ojalá que sigan aquí, primero porque muchos de los que estamos hablando son parte de la identidad de estos últimos años, ¿no? Y David tiene una identidad de muchos años, Javi, aparte de comprender, yo creo, la situación, es vasco y comprende mucho más todo lo que pasa aquí, tiene un carácter que ayuda mucho al equipo. Raúl es otro nivel, para mí es un jugador de un nivel muy grande y está identificado totalmente, y Julen, yo creo que el próximo año tiene que ser el suyo, ¿no? Tiene que ser el suyo en cuanto esté más tranquilo, más calmado y solo con un objetivo claro, que es el de explotar lo que tiene para competir, ¿no? No solo para ayudar, sino para competir al máximo con el que tenga al lado y con el rival. Ojalá sigan los 4, claro, aunque depende de la situación. Sí, pensando también en el futuro, hay muchos condicionantes, pero antes has hablado de identificación de jugadores guipuzcoanos. La realidad es que al menos hay 2 jugadores guipuzcoanos en élite, Jon Kortaberria y Urkotegi, que acaba de ser MVP nacional de la LEP. ¿Te gustan, te encajan, podrían jugar aquí? Sí, a mí siempre, bueno, primero que los tengo respeto a los dos súper grande por sus trayectorias, porque han hecho una cosa muy difícil, siendo guipuzcoanos antes no de emigrar, porque aquí no había una formación, un referente para ellos donde pudieran disfrutar. Pues fue al siglo XXI, ¿verdad? Otros ha ido de lado a lado y siempre han resultado tremendo, ¿no? Yo creo que los años que han jugado, por ejemplo, este último año, Urko y Jon son muy buenos, ¿no? Lo que pasa es que siempre depende de por quién, cuándo, cómo, traes a Jon y quitas a Miquel Motos, es decir, traes a los dos, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero siempre están en la mira, pero no ellos, sino cualquier jugador. Lo que pasa es que en este caso más, porque son de casa, ¿no? No son de casa, son guipuzcoanos, se han formado fuera de casa, digamos, en sus épocas, digamos, para ser deportistas de élite, pero entienden mucho más toda la idiosincrasia y todo, ¿no?, de aquí, ¿no? Por eso siempre hay que tenerlos muy en cuenta.